Buenos días. Hoy vamos a repasar los circuitos mixtos. Entonces, en un circuito mixto vamos a tener una parte en serie y una parte en paralelo, que tendremos que resolver cada uno con sus ecuaciones. Imaginemos un circuito que tiene una pila de 10 voltios y tiene 3 resistencias en paralelo y una cuarta resistencia en serie. Los valores de las resistencias van a ser, esto lo vamos a poner aquí arriba, voltaje 10 voltios. Los valores de la resistencia van a ser R1, 3 ohmios, R2, que va a ser esta de aquí del medio, 6 ohmios, R3, 9 ohmios y R4 va a ser 10 ohmios. Entonces, vamos a tener que las resistencias 1, 2 y 3 están en paralelo y el conjunto de estas 3 con 4 están en serie. Entonces, las ecuaciones para la parte en paralelo serán las siguientes. Mi circuito lo puedo simplificar, tengo que lograr crear un único circuito equivalente en el que tenga una única resistencia y una única fuente de voltaje. Entonces, para ello en los circuitos mixtos vamos a hacerlo en 2 pasos. Primero voy a crear una resistencia equivalente con estas 3 resistencias. A la que llamaré resistencia 1, 2, 3. Y por último, este circuito lo pondré como un circuito equivalente con una única resistencia, a la que ya la llamaré resistencia total. Como veis, la fuente de voltaje no ha variado, entonces sería el mismo valor para los 3. Entonces, vamos a juntar las 3 resistencias, la 1, 2 y la 3, en la resistencia 1, 2 y 3. Como estamos en paralelo, tenemos que aplicar las ecuaciones que ya sabemos que son que la inversa de la resistencia 1, 2, 3 es igual a la suma de las inversas de las resistencias 1, 2 y 3. Por otro lado, cuando la corriente sale de mi fuente de voltaje, de mi pila, y llega a este nodo, los electrones se dividirán y unos pasarán por la resistencia 1, otros por la resistencia 2 y otros por la resistencia 3. Por lo tanto, esta intensidad total que estaba circulando por mi circuito será igual a la suma de la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Con respecto al voltaje, el voltaje está relacionado con la energía que tienen los electrones o con la que pierden en cada elemento. Entonces, justo al llegar aquí, da igual el camino que tome
cada electrón que tienen la misma energía. Por lo tanto, tendrán el mismo voltaje independientemente de si pasan por 1, por 2 o por 3. Por lo tanto, el voltaje 1, 2, 3 es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3. Esto no lo vamos a llamar intensidad total, sino que la vamos a llamar intensidad 1, 2, 3, que es la intensidad que pasa por el elemento 1, 2, 3, y el voltaje 1, 2, 3 es el voltaje que hemos perdido en el elemento 1, 2, 3. Vale, vamos a la parte en serie para ver qué ecuaciones tenemos. Para fijarnos en la parte en serie tenemos que ir a este circuito de aquí, a este circuito equivalente. Entonces, con respecto a las resistencias, la resistencia total será igual a la suma de la resistencia 4 más la resistencia 1, 2, 3. Resistencia total es igual a la suma de las resistencias en serie. Con respecto a la intensidad que pasa por la resistencia total, es la misma que ha pasado por el elemento 1, 2, 3 y por el elemento 4. Por lo tanto, en este caso, la intensidad total es igual a la intensidad 4 y es igual a la intensidad 1, 2, 3. Y con respecto al voltaje, el voltaje suministrado por mi pila lo consumo, parte en el elemento 1, 2, 3, que son las tres resistencias en paralelo, y parte en el elemento 4. Por lo tanto, el voltaje total es igual a la suma del voltaje 4 más el voltaje 1, 2 y 3. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que en las ecuaciones en paralelo, los elementos que están en paralelo, el voltaje es el mismo, mientras que en los elementos que están en serie lo que se mantiene constante es la intensidad. Para representar los datos vamos a hacer una tabla en la que vamos a poner el voltaje en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. En esta tabla vamos a poner los valores del elemento 1, del elemento 2, del elemento 3, del elemento equivalente 1, 2, 3, del elemento 4 y del total. Es decir, todos los elementos que tenemos al principio más los equivalentes. Si no queremos tener que poner las unidades en cada una de las casillas, tenemos que ponerlo al principio de las columnas. Así, todos los números que estén en esta columna estarán en voltios, todos los números que pongamos aquí estarán en amperios y todos los valores que pongamos en esta columna estarán en ohmios. Los datos que conocemos son: conozco el voltaje total, que son 10 voltios. Conozco la resistencia 1, que vale 3 ohmios. La resistencia 2, 6 ohmios. La resistencia 3, 9 ohmios. Y la resistencia 4, que vale 10 ohmios. Vale. Para poder resolver estos ejercicios, aparte de las ecuaciones de los circuitos en serie y en paralelo, tenemos otra ecuación más que nos vale para los dos tipos, y que es la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm nos sirve para todos los elementos independientemente de si están en serie o en paralelo, y nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Vale, entonces, para empezar a resolver nuestro circuito, vamos a empezar con la ecuación de las resistencias en paralelo. Conozco la resistencia 1, la 2 y la 3, por lo tanto puedo calcular la resistencia 1, 2, 3. Pero recordad que de esta ecuación me va a salir el valor de la inversa
de la resistencia 1, 2, 3. Por lo tanto, luego tendré que darle la vuelta. Entonces, 1 entre R1, que vale 3 ohmios, más 1 entre R2, que son 6 ohmios, más 1 entre R3, que son 9 ohmios. Suma de fracciones con distinto denominador, hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de 3, 6 y 9 es 18. 18, los ohmios van abajo. 18 entre 3, 6, 6 por 1, 6. 18 entre 6, 3, por 1, 3. 18 entre 9, 2, por 1, 2. Sumamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 partido 18 ohmios en el denominador. Hago la inversa y me queda que la resistencia 1, 2, 3 vale 18 partido 11 ohmios. Si quiero poner el valor numérico, en vez de ponerlo en fracción, sería 1,63 ohmios. Así que lo puedo poner ya en su posición, 1,63. Con este valor de la resistencia 1, 2, 3 y con el valor de la resistencia 4, puedo calcular el valor de la resistencia total equivalente. Entonces, resistencia total es la suma de la resistencia 4, 10 ohmios, más la resistencia 1, 2, 3, que vale 1,63 ohmios. Total, 11,63 ohmios. Vale, entonces vemos que tenemos todas las resistencias calculadas, de intensidades no tenemos ninguna y voltajes tenemos el voltaje total. Cuando dentro de una misma fila desconocemos una variable, podemos calcularla con la ley de Ohm. Ya que conocemos el voltaje y la resistencia, podemos despejar la intensidad para este caso. Entonces, la intensidad total, pondría como una frase, aplico la ley de Ohm para calcular la intensidad total. La intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. 10 voltios entre 11,63 ohmios. Y esto da 0,86 amperios. amperios. Habíamos dicho que cuando estamos en paralelo el voltaje es el mismo y cuando estamos en serie la intensidad es la misma. Si conocemos la intensidad total, aplicando la ecuación para la intensidad de los circuitos en serie, tenemos el valor de la intensidad 4 y de la intensidad 1, 2, 3. Una vez conocidas estas dos intensidades, para el elemento 1, 2, 3 y para el elemento 4, lo único que nos falta conocer es el voltaje. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Ohm al elemento 1, 2, 3 y al elemento 4. Entonces ponemos una frase, aplico la ley de Ohm al elemento 1, 2, 3 y aplico la ley de Ohm al elemento 4. Voltaje total, no, voltaje 4 y voltaje 1, 2, 3 son igual a intensidad 4 por resistencia 4, intensidad 1, 2, 3 por resistencia 1, 2, 3. Multiplico 0,86 por 10 y me da 8,6 voltios.
multiplico 0,86 por 1,63 y me da 1,4 voltios. Fijaros que para el voltaje total tiene que ser igual a la suma del voltaje 4 más el voltaje 1, 2, 3. Es decir, que si yo sumo 1,4 más 8,6 me tiene que dar, y me da precisamente 10. Podría bailar algún decimal debido a los resultados de la calculadora, a que no esté teniendo en cuenta todos los decimales. Vale, una vez conocido el voltaje 1, 2, 3, a partir de las ecuaciones en paralelo, tengo el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Lo escribo. Aplico las ecuaciones del voltaje para la parte en paralelo. 1,4, 1,4 y 1,4. Y como veis, ahora para los elementos 1, 2 y 3 solamente me hace falta conocer las intensidades, porque conozco los voltajes y las resistencias. Por lo tanto, aplico la ley de Ohm a los elementos 1, 2 y 3 para despejar las intensidades. Como ya tenía aquí despejada la fórmula, voltaje 1 entre resistencia 1, voltaje 2 entre resistencia 2 y voltaje 3 entre resistencia 3. Divido 1,4 entre 3 y me da 0,47 amperios. Divido 1,4 entre 6 y me da 0,23 amperios. Y divido 1,4 entre 9 y me da 0,16 amperios. ¿Cómo puedo saber, una vez que tengo todos los valores, cómo puedo saber si está bien resuelto? Pues cogiendo esta ecuación, que no la he utilizado hasta ahora, esta sí que la he utilizado, cogiendo esta puedo comprobar si he hecho el ejercicio bien. Entonces, la intensidad 1, 2 y 3, que es 0,86, tiene que ser igual a I1 más I2 más I3. Pues 0,47 más 0,23 es 0,7. 0,7 más 0,16 es 0,86. Por lo tanto, como se cumple, pues he hecho todo el proceso bien. Pues espero que os haya aclarado y os ayude para pasar el examen. Un saludo.